Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. Y el día de hoy nos da muchísimo gusto en el marco de la Red Internacional de Derechos Humanos de este tercer congreso que nos acompañen personas distinguidas de ámbito internacional, y es un gusto recibir a uno de los personajes que yo creo que se ha dado a querer más en esta temporada, y él es el juez Haroldo Vázquez Flores, que nos acompaña. Y bueno, pues muchísimas gracias y bienvenido por estar aquí. Sabe que se le quiere, que se le atenderá siempre, y bienvenido a la red. Muchísimas gracias a la red, a Guadalajara, a Jalisco, al Poder Judicial. Estar de nuevo acá, he venido varias veces, es para mí siempre un gusto, motivo de fiesta en mi corazón, por la alegría que me da compartir con ustedes. Me siento como en casa. Bien, pues muchas gracias. Decirles a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Spotify, Facebook y YouTube, que bueno, pues aquí podrán vertir algunos de sus comentarios, dudas, preguntas, para que nosotros a su vez se las hagamos llegar al juez Haroldo. Bien, pues primero preguntarle quién es Haroldo Vázquez, porque bueno, ha sido muy reconocido últimamente en algunos ámbitos aquí en Guadalajara, en los centros universitarios. Pero sí es importante saber quién es, qué estudió y por qué está aquí. Muy bien, gracias. Pues mi nombre es Haroldo Vázquez, soy guatemalteco y tengo una carrera profesional como abogado, más específicamente en el mundo de los derechos humanos y en el mundo académico, pero también y principalmente sería en el mundo del Poder Judicial guatemalteco. He sido juez ya por cerca de 22 años. Dentro de eso tengo otras consideraciones, como ha sido el hecho de ser juez internacional para una comisión en Centroamérica, específicamente en El Salvador, de lucha contra la corrupción a través de la organización de la OEA. Luego además soy actualmente presidente de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, que se distingue por ser una federación de jueces que van contra los sistemas de corrupción, de cooptación, de impunidad. Y ahí estoy trabajando. Integra esto los países de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. También tengo una presidencia pro tempore de lucha contra la corrupción desde la judicatura. Soy juez fundador de una asociación de jueces en Guatemala que hemos luchado contra la corrupción, que hemos trabajado y nos hemos fortalecido en el tema de independencia judicial, a pesar de la inestabilidad que se tiene en Guatemala en aspectos políticos, sobre todo. Luego de eso, pues he sido catedrático universitario, doy docencia o he dado docencia en la Escuela de Estudios Judiciales, y he ido un poco más allá de mi país a dar algunas conferencias aquí en América, también en Europa. Y esto lo digo pues porque creo que la academia tiene que fluir y tener la oportunidad de generar y compartir conocimiento. Bien, no, pues muchas gracias. Como verán, es un currículum muy amplio, pero además creo que dentro de toda la posibilidad, de esa gama de posibilidades que usted ha tenido en los diversos ámbitos en los que se ha desenvuelto, pues tiene muchísimas experiencias para compartirnos, y una de ellas, que siempre he sido, digamos que seguidora de esa experiencia que tuvo como juzgador hace algún tiempo, en 2015 creo que nos comentó parte de esa etapa en la que le tocó estar juzgando al presidente de Guatemala. Sí, pues éramos parte de un equipo de trabajo de varios jueces que nos organizamos para precisamente sentirnos fortalecidos, porque
toda lucha contra la corrupción y sobre todo contra la gran corrupción, como sucedió en Guatemala, hacía necesario que los jueces independientes nos uniéramos y trabajáramos en función de que se les respetara la independencia judicial a la población, porque es a ella a quien pertenece. Y de esa cuenta organizamos la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, en donde están conformados personas, los jueces, diría yo, más emblemáticos de Guatemala, aquellos que dictaron sentencia en contra de algunos generales del ejército de Guatemala por temas como el genocidio, o que en su momento se procesó al presidente de la República en ese momento, al general Otto Pérez Molina, y lo ligaron a proceso por delitos de corrupción, y así al gabinete, y así a diputados, incluso a magistrados y jueces. Entonces traemos así como que una situación de experiencia en relación a la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Bien. Sí. ¿Qué pasó en aquella época? Porque yo recuerdo que no sé cuántos años hace que Guatemala prácticamente salió a las calles a tomar esa libertad que tanto pedía, ¿no? Sí. Bueno, ocurre en el 2015 que veníamos de trabajar el tema de fortalecimiento de la independencia judicial en el Poder Judicial, pero también el mundo se había preocupado por las condiciones de Guatemala. Se generaba en el porcentaje razonamientos como que éramos el país con mayor impunidad en el mundo, 97% de la impunidad se generaba. Eso implicaba una oferta para cualquier delincuente de delinquir y casi seguro no ser ni perseguido y menos investigado o en todo caso procesado. ¿Qué pasó allá en aquel entonces? Pues que se generó el hartazgo en la población, la gente se indignó, la gente le robaron tanto, decía yo en ese año, porque sí, yo recuerdo la frase que le robaron hasta el miedo. Y la gente, la población salió a las calles, salió a las plazas públicas a exigir, pues no otra cosa. Teníamos tanta necesidad de salud, de educación, de carreteras, de hospitales, pero la gente no pidió eso en ese momento, lo que pidió fue justicia. Y eso generaba la inquietud en base a investigaciones de promover lo que algunos llamaron el sistema de la revolución democrática legal a través de la justicia. Comenzaron unos años de democracia a través de la justicia, en donde en el derecho penal fueron sometidos a juicio muchísimas personas del poder económico, del poder político, del poder bélico, personas de narcotraficantes, personas que estaban involucradas en la administración de justicias de la misma Corte Suprema de Justicia, porque la población lo exigió, la población se organizó y, como les digo, hay un límite para el pueblo. Me parece que nuestros pueblos son estoicos al aguantar tantas condiciones adversas, pero en Guatemala los llevaron ya a la indignación y eso provocó que salieran y exigieran y comenzó a funcionar un sistema que en Guatemala llamaron CICIG, que era una organización internacional que trabajaba desde Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Todo esto por los índices estos que se generaban, que he mencionado, pero también por la debilidad de las instituciones estatales y de controles democráticos. Se crea esta institución que va y colabora en las investigaciones con el Ministerio Público. Se crea una fiscalía especializada denominada FESI para luchar contra la corrupción y trabajar con la CICIG, que es de Naciones Unidas, y se crearon una serie de juzgados de mayor riesgo, porque los casos que llegaban ahí precisamente eran esos casos de mayor riesgo que trataban en los temas sobre todo de grandes redes de corrupción, de mega corrupción y corrupción nacional y transnacional. De esa cuenta, entonces, cuando el pueblo reclama, las instituciones están relativamente preparadas, aunque no se tuviera una política clara, pero comenzaron a aparecer fiscales honestos, independientes y valientes, pero sobre todo preparados y éticos. Comenzaron a aparecer también jueces con esas características, sobre todo independientes, porque la población estaba como muy desesperanzada en el tema de quién podía llevar la batuta de la lucha contra la corrupción. Pero creo que lo que ocurrió es que la población fue la primera que se manifestó. 120,000, 140,000 personas frente al Palacio Nacional exigiendo, por ejemplo, en aquel momento justicia y la renuncia de la vicepresidenta de la República, después del presidente, después de los ministros. Y entonces uno a uno fueron enfrentando el sistema de justicia. Procedimientos establecidos, democráticos, transparentes. Y eso fue como la evolución de un futuro esperanzador
y ahí confrontamos las instituciones de justicia contra las redes criminales y dio como resultado que al final pues fueran muchos procesados, algunos ya condenados y otros pues que están todavía en un procedimiento legal y en prisión preventiva. Todavía. Aún al día de hoy, porque esa continuidad permanece. También es importante y relevante mencionar el tema que en Guatemala existió 36 años de lucha armada, una guerra civil interna en donde murieron 200,000 personas, 50,000 aún hay desaparecidos y toda esa verdad no ha llegado al conocimiento de la población. Por lo tanto, hay procesos penales que están fluyendo y eso también es un tema de confrontación de un sistema democrático contra redes criminales, de tal cuenta que esa confrontación al día de hoy ha hecho bastante complicada la labor del juez, de los fiscales y de las personas que luchan por la justicia en Guatemala. ¿En qué momento cae el presidente? ¿Cómo es que llega a un juzgado? Bueno, resulta que el presidente de la República en ese momento, Otto Pérez Molina, un general del ejército, traía unos meses de exigirle a la población algún tipo de abstinencias en el tema de las exigencias porque no había dinero, no habían inversiones, no había suficiente economía por parte de la administración pública para invertir en carreteras, en hospitales, en escuelas. Y la población percibía que los niveles de corrupción eran altos. Lo que sucede es que algunos percibieron eso, que yo creo que toda la población, sí, pero no sabían qué tan altos. O visto del lado contrario, qué tan profundo era ese agujero que había generado y había socavado los sistemas democráticos. De tal cuenta que cuando la manifestación de la población llega, es porque el hartazgo ya es mucho, ¿verdad? Hospitales sin poder operar personas, sin camillas, sin anestesia, sin médicos, las personas pasando hambre, darles a ustedes porcentajes, por ejemplo, donde en mi país 6 de cada 10 niños padecen de desnutrición crónica, o que el 60% de la población en mi país padece de un tema de pobreza extrema. Eso traducido a palabras así más cristianas sería que por lo menos 6 de cada 10 habitantes resulta que no tienen hoy al menos que comer o dónde dormir o condiciones así indignas de vivencia, y más bien estamos en condiciones en algunos casos de sobrevivencia. Todo eso sin que se tuviera una respuesta política desde la presidencia, y por el contrario la población lo que percibía era que había un aprovechamiento ilícito de las riquezas del país. Interprétese esto, grandes actos de corrupción. Entonces ahí está. Yo tengo una pregunta porque siempre me ha quedado esa duda. ¿Él era presidente todavía cuando en funciones, cuando lo llevan ante un tribunal? Porque recuerdo que en ese instante, bueno, durante ese asunto, le quitan el fuero. Sí. Y entonces a mí me quedó muy grabada esa parte. Sí, él cuando se presenta al tribunal lleva a toda la comitiva presidencial, exacto, a todo su cuerpo de seguridad, a todo su protocolo, y en ese momento el juez comienza a escuchar que eso tarda varios días. Pero y él va están por su propio acompañándolo. pie, o sea, él va con esa seguridad. Él va como presidente de la República, bien, con su traje y sus distinciones que corresponden al primer mandatario de la nación. Y luego de escuchar, el juez tiene que resolver y le dice todavía, señor presidente, voy a comenzar a resolver. Y cuando comienza a resolver, lo liga a proceso. Y luego de hacer esa relación en donde le dice, mire, ahí es necesario ligarlo a proceso por las sospechas, por las condiciones que se dan, en donde probablemente usted sea responsable de graves actos de corrupción, y le dice, por lo tanto lo ligo y luego le dicto la prisión preventiva. En ese momento, pues algo que nos impactó fue cómo el séquito, el cuerpo de seguridad, su protocolo del presidente lo abandona, porque ya no le dijo, el juez ya no le dijo señor presidente, sino que dijo ciudadano Otto Pérez Molina. Ahí entendimos todos que había ya finalizado, y el Congreso se reúne inmediatamente para determinar de conformidad con la ley, porque ya a quien le correspondía sustituirlo era la vicepresidenta, pero la vicepresidenta ya estaba guardando prisión y en ese momento iba el presidente. Por lo tanto, el Congreso debía de elegir a un nuevo mandatario hasta en tanto se llamaran a nuevas elecciones. Entonces eso era un boom, porque democráticamente
sin violencia, sin entrar en una confrontación bélica, se había logrado que el pueblo de Guatemala encontrara en el sistema de justicia una respuesta, ¿verdad? Pues yo creo que un verdadero pasaje histórico muy importante y muy interesante el que le ha tocado vivir a cargo de este Así es. cargo de juez. Yo creo que aquí han quedado demostradas varias cosas con este pasaje y con esta anécdota. Sí. Una es reconocer que la soberanía es del pueblo, que el poder es popular, que quien manda es la población y que las autoridades tenemos que servir y que debemos, por eso el nombre de funcionarios, porque debemos de funcionar en atención al bien común. Cuando comenzamos a tergiversar esa filosofía del servicio público y resulta que trato de servirme para mis propios intereses, allá se retuercen muchas cosas de ese pacto social entre la población y sus funcionarios. Ahí entonces está cerca del abuso, de la prepotencia, de la violencia y de las dictaduras. Pero sobre todo ya se ha presentado la corrupción. Así que creo que hay que poner atención porque el pueblo tiene la última voz. Dicho sea de paso, las consecuencias para nosotros de haber trabajado de esa forma ahora se dan de tal cuenta que, hablando popularmente, se nos ha dado vuelta la tortilla porque resulta que las redes criminales se han fortalecido y en Guatemala están saliendo del país ahora exiliadas aquellas personas que por su rol histórico que jugaron, que por sus crear y creer en sus funciones y ser honestos, pues se ganaron enemigos y en este momento el péndulo giró y está al revés, ¿verdad? Sí, es lamentable pues lo que estamos pasando. Hace un rato en el Congreso de Derechos Humanos es lo que platicábamos, ¿no? Que ahora en el siglo XXI, donde los derechos humanos deberían de ser preponderantes, es toda una combinación de una violación tras violación a los mismos. Es muy terrible lo que estamos viviendo. Sí, nosotros lamentamos profundamente eso porque resulta que además de lo que hemos visto, de lo que nos dicen los libros, nosotros lo hemos practicado. Vimos cómo el sistema de corrupción y cooptación va generando a través de esos inmensos brazos y sus manos así largas, oscuras y peludas, su llegada hacia el Ejecutivo, hacia el Legislativo, y el último muro de contención para los abusos, para un dictador, está en el Judicial. Pero cuando se pierde eso desde la élite, desde la cúpula política que sería Corte Suprema de Justicia, cuando se pierde en Sala de Cortes de Apelaciones, cuando se pierden los jueces, entonces la batalla sí es mucho más complicada y las condiciones se dan para una violación permanente de los derechos humanos. Un poco orientándonos hacia esas condiciones estamos y eso es lamentable porque las personas intelectuales que trabajan en el sistema de justicia, al menos en un número, yo diría superior a los 30, ya están fuera del país, ya están fuera de la República. Y tenemos la triste coincidencia de que los americanos tienen una lista que le llaman o le denominan la lista Engels, que ahí identifican a las personas en diferentes países que trabajan, coordinan o favorecen el tema de la corrupción. Pues ellos han incluido en esa lista a magistrados de Corte Suprema de Justicia, a la fiscal general actual, a miembros de la Corte de Constitucionalidad y a otros funcionarios y personalidades, ¿verdad?, importantes que se asume debieran de estar trabajando y debieran de tener toda la confianza de la población y por supuesto de los estados democráticos para invertir en un país como el nuestro, pero por el contrario están saliendo en una lista que es terrible, ¿verdad? Se les quita su visa, pierden el respaldo, pierden la justificación y la legitimidad. Pública, claro, por supuesto. ¿Verdad? Pues es de veras que, pero es mejor conocerla a no saberlo, ¿no? De alguna manera. Sí. Pues creo que de las etapas más importantes de su vida profesional ha sido esta justamente que nos acaba de platicar y a mí me gustaría también, porque lo seguí de alguna forma a través de las noticias y algunas redes que estaba consultando, cuando le hacen una invitación para irse a El Salvador. Y sí, ahí, bueno, me dio mucho gusto porque incluso me tocó darle la noticia aquí al presidente de que el propio presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele le había invitado. Sí. Si nos quiere compartir esa experiencia. Aquí lo que ocurrió es que observando a otros países la experiencia de lo que fue la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción para Guatemala de Naciones Unidas, otros países
generan esa posibilidad. El señor presidente actual, mientras era candidato presidencial, ofreció, ¿verdad? Y llamó a Naciones Unidas, a la OEA, al observar lo que ocurría en Guatemala como un buen ejemplo, en sus actividades de publicidad y publicitarse como candidato a presidente en su campaña electoral, ofrece a la población salvadoreña el tener una comisión internacional de lucha contra la corrupción en el mismo Salvador. Y cuando llega a ser presidente, pues llama entonces a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Para ese entonces, algunos nos enteramos que se da la oportunidad de trabajar ahí y expandiendo la experiencia que uno pudiera tener, humildemente poderla tener al servicio de otro país, de un país hermano como lo es El Salvador, que se parece tanto en condiciones de temas estos de corrupción con Guatemala. Consideré la oportunidad de participar en un sistema de concursos de oposición. Gané el concurso de oposición, recuerdo que tardó casi un año, y entonces comencé a trabajar en el tema de lucha contra la corrupción como juez internacional para la OEA, con sede en San Salvador, y trabajar todos los temas de lucha contra la corrupción en El Salvador, ya no en Guatemala. Me llevé la experiencia que había tenido, que para mí es muy rica. Pero era muy local el tema, entonces el tema era local, específico de lucha contra la corrupción en El Salvador, ¿verdad? Que esto es un tema especial porque muchas personas dicen, bueno, ¿qué hace un juez guatemalteco trabajando en El Salvador? Pero ojo, porque a enseñar o demás, sí, ¿no? hay convenios y hay de todo, en donde resulta que los estados partes invitan, y entonces nos invitaron, comenzamos a generar investigaciones, comenzamos a trabajar, comenzó a funcionar la comisión, pero luego de los primeros resultados parece que ya no les gustaron los primeros resultados, entonces señalaban temas de corrupción en hechos muy específicos, concretos y deleznables. El tema COVID, así como que puede dar la oportunidad a un servidor público, a un presidente, a funcionarios, de decirles al pueblo, vean, aquí estoy y voy a trabajar por la salud de mi pueblo, que es a quienes me debo, también puede servir, puede ser utilizado para agenciarse de riquezas ilegítimas, ¿no? Y pues habían señalamientos, hicimos las investigaciones y correspondía presentarla a la Fiscalía de El Salvador, en donde habían señalamientos en contra de funcionarios públicos del gobierno de Nayib Bukele. Pues parece que hasta ahí pudimos llegar con esto. Bueno, ¿verdad? pero tuvo una buena experiencia, Sí, al menos. sí, fue interesante. Yo creo que invaluable, porque estuvo ¿cuánto tiempo allá? Yo me acuerdo estuve que un poco más de un año. platicamos alguna vez, Sí, estuve más de un año trabajando en El Salvador, casi prácticamente el tiempo que duró la comisión, bien, ¿verdad? No, pues ya eso yo creo que nos enriquece aún más por todo lo que tiene para compartirnos. Y ahora que ha estado usted aquí estos días, hemos tenido como próximos temas el acceso a la justicia como un derecho humano, y justamente en próximas fechas estaremos en la Ciudad Judicial con esta temática. ¿Qué retos tiene en Guatemala el acceso a la justicia? Guatemala es un país riquísimo culturalmente hablando, muy parecido a lo que es México, a lo que es Jalisco. Siempre que lo veamos de lado en materia de derechos humanos y privilegiemos al ser humano. Es riquísimo, digo, porque siendo un país tan pequeño, 108,000 kilómetros cuadrados, en atención a los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene México, nosotros tenemos 24 idiomas mayas, tenemos 17 millones de habitantes, y toda esta diversidad, este pluralismo cultural genera también un tema por parte de quienes no entienden esta riqueza, de un ataque, de una división, de una confrontación, de un sectarismo. Y resulta que esa riqueza cultural que es el pueblo y el mundo maya, del cual también ustedes gozan y son tan orgullosos, pueden haber sectores que allá en Guatemala, lejos de reconocerlo, lo que provoca es un tema de discriminación. Entonces, trabajar el mundo de la justicia en donde hay discriminación hacia las poblaciones indígenas, que dicho sea de paso, los censos dicen que son menos del 50%, pero hay estudios que generan la idea que son más del 50%, porque por la misma discriminación muchas gentes, cuando oficialmente se les pregunta si son indígenas o no, prefieren decir que no, pero luego salen con sus trajes indígenas, hablan sus idiomas, tienen sus costumbres y aplican su cosmovisión maya. En el acceso a la justicia hay que entender que estamos ante personas, ante individuos. Si bien es cierto, hay colectivos, pero también cada una de las personas es distinto. De esa cuenta habría que generar un acceso a la justicia para la población maya.
en sus 24 idiomas. Porque ¿cómo podemos sentar a alguien a administrar justicia a un tema civil, laboral, mercantil, familiar, de trabajo, o peor aún penal, si no está entendiendo la consideración de lo que están hablando? En mi país existe el pluralismo jurídico de tal forma que aun y cuando no esté completamente reconocido, resulta que existe en mi país un reconocimiento ya como jurisprudencia por las altas cortes de lo que ejercen como justicia las poblaciones mayas a través de sus autoridades ancestrales, generalmente los ancianos. Entonces, nosotros en Guatemala tenemos que ir eliminando el tema de la discriminación, que un tema es el de las poblaciones indígenas, el de las poblaciones mayas, pero el otro tema es, imagínense ustedes, en ese mundo machista nuestro, que seguramente en México no hay, diría yo, resulta que si se es indígena, pero además mujer, la complicación va siendo, pero terrible. Luego, si se es indígena, se es mujer, pero además se tiene alguna limitación de salud especial, de una capacidad especial, entonces eso se pone más complejo. Y en todo caso, si al final existen en estos mundos la diversidad sexual como existe dentro de los seres humanos, también hay un tema de discriminación hacia esto. Pues tenemos que interpretar que toda esta diversidad cultural es riqueza y no debe ser motivo de discriminación. Por lo tanto, a esas personas que se les ofrece la justicia, se les tiene que generar la posibilidad que confíen en ellas, que se den cuenta que esa justicia es accesible para ellos, que se den cuenta que yo en mi idioma maya puedo llegar y ser entendido, que puede ser que yo en mi diversidad sexual acuda al lugar y no me discriminen, sino me entiendan, que puede ser que yo niño no sea ninguneado, sino que al contrario me identifiquen y me den prioridad por mi condición de niño. Todos esos temas los tenemos que atender de manera inmediata y sobre ello debiéramos de estar trabajando. Lamentablemente para eso se necesitan dos cosas. Primero, vocación que genera la voluntad política. Partiendo de eso se pueden hacer muchas cosas. Partiendo de eso, si no tenemos plata la podemos generar, buscar, o si no tenemos la plata y estamos tratando de generarla, buscamos soluciones alternativas. Pero sí es importantísimo provocar que la justicia en un país diverso como el mío, como Guatemala, con tanta división, la primera seña de la discriminación es la pobreza profunda que se vive. Es una pobreza terrible, 60% de la población de pobreza extrema. Es demasiado. Eso es demasiado. Niños muriendo por desnutrición, cuando en mi país uno tira un frijol y ahí crece el frijol porque la tierra es muy rica. Cuando el crecimiento económico se mantiene en el PIB de un 4%, pero algo pasa porque como que no llega a la población. Ahí hay condiciones que hay que ir mejorando. De mucho análisis. Sí, claro, necesitamos antropólogos, sociólogos y todo para que luego el juez haga su trabajo. Pero sobre todo necesitamos que la población confíe en nosotros para que ellos mismos, integrados con las políticas administrativas del Poder Judicial, podamos hacer clic y ofrezcamos una justicia pronta y cumplida, pero sobre todo admisible. Que la persona diga, miren, yo tengo un inconveniente, voy a ir ante el juez, con la confianza de que va a encontrar una solución. Y sobre eso es un desafío enorme, ¿verdad? Claro, y no solamente pasa en Guatemala, doctor, yo creo que pasa en muchísimos lugares del mundo, en México, no se diga, en cualquier parte del estado, a donde vayan. Ahí tenemos un grave problema que es de mucho análisis por muchas políticas públicas que se implementen y demás por parte del gobierno. Pues es complicado si no se tiene esa voluntad para de veras generar un cambio, un verdadero cambio. Así es. Nosotros vemos con muchísima preocupación el tema de la migración, por ejemplo. Es que lo tenemos latente todos los días aquí, somos paso obligado para y el migrante que viene en unas condiciones pero lastimosas, resulta que según va pasando en cada uno de los países, en mucho lo que va encontrando es que van abusando de él. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Que es una persona que no sale de sus países porque quiera salir. Luego también tenemos el reto del tema de la sociedad y el momento COVID y post-COVID, la nueva normalidad. ¿Cómo vamos a vivir con eso sin disminuir las condiciones de aquellas personas que son vulnerables al COVID más que otras? Claro. ¿Verdad? O el trabajo a distancia. ¿Cómo no yo, patrono, me voy a aprovechar de eso? ¿O cómo yo, no trabajador, me aprovecho de esas circunstancias?
y evitar aquello de que yo patrono hago como que pago porque el trabajador hace como que trabaja y ahí no vamos a ir a ningún lado. De esa cuenta, les digo yo, las condiciones actuales, la modernidad es bastante complicada. Yo veo algo complejo y es que la agenda económica global por mucho puede llegar a ser depredadora del mismo ser humano. O sea, yo no estoy en contra de las inversiones, al contrario, hay que fortalecerlas con certeza jurídica. Pero el tema es que el ser humano por sí mismo se convierte depredador de sí mismo. Enemigo, claro. Así es, y eso hay que evitarlo. Miren los cambios en el sistema climático, ¿verdad? Esos cambios, sí, los estamos viviendo en el día a día, y el día a día está generando víctimas dentro de eso, y sin embargo seguimos depredando. Seguimos depredando como que las riquezas de este mundo no tuvieran límites. Los árboles, los ríos, los mares, las especies animales, vegetales. Pero todo eso pasa por un tema de justicia debilitado. Porque si hay un sistema de justicia empoderado, a todo eso se le tiene que poner un límite, ¿verdad? Así es. Ay, doctor, yo quisiera seguir platicando y platicando, pero bueno, podríamos hacer otro segmento posteriormente. Yo agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí pendientes de la Barra Matutina y sobre todo el que usted nos haya aceptado esta entrevista el día de hoy. Muy bien, gracias maestra, gracias al auditorio, gracias Guadalajara. Gracias, que tengan una buena mañana.